Buen día. Vamos a hacer un ejercicio similar al del práctico, donde vamos a intentar, mediante la introducción de un nombre y una cantidad de dólares comprados por una persona, generar luego un archivo donde se guarden ese nombre, la cantidad de dólares que compró, a qué precio los compró y qué día los compró. Vamos a trabajar de la manera más simple que se pueda, utilizando funciones e inclusión de archivos, ¿sí? Entonces, vamos a crear un archivo PHP, ahí las etiquetas, generar venta o generar, lo que quieran. Vamos a poner etiquetas PHP. Y el dólar actualmente, según esto sería lo que queremos más o menos lograr, el dólar actualmente está libre, lo que se llama una banda flotante, donde no interviene el Banco Central de la Nación, si el dólar está entre 34 y 44 pesos, ¿sí? Si nosotros quisiéramos generar números aleatorios entre 34 y 44 pesos, tendríamos que poder generar, por ejemplo, 39,70. Si nosotros vamos a ver las funciones que estamos trabajando actualmente, nosotros conocemos que existe la función rand, que está en la página de php.net que recomienda la profe. Pero rand dice que genera un número aleatorio, pero este número aleatorio siempre va a ser int, o sea, entero, entre un número máximo y un número mínimo. Estos números aleatorios, si uno se puede ver, pueden llegar solamente hasta 32.767. Así que si ustedes tuvieran que generar un número más grande, tendrían que generar con mtrand, ¿sí? Que también devuelve un número entero. Ahora bien, ¿cómo hago yo para generar números decimales? ¿Sí? Simplemente, volviendo a la banda, vamos a generar números entre 3400 y el número 4400. Entonces, a ese número que va a ser de 4 dígitos, siempre lo vamos a dividir en 100 y vamos a tener los decimales, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es generar ese número. Entonces vamos a decir que este será el precio y diremos mtrand de 34.000 a 44.000, ¿sí? Pero como yo no quiero números tan grandes, los voy a convertir a decimales dividiéndolo en 100, ¿sí? Entonces yo voy a guardar esto. A esto le vamos a llamar precios. Y voy a ver la página. Esto está en la carpeta pruebas. Voy a abrir el PHP llamado precios. Fíjense que no me muestra nada, pero está generado. ¿Qué faltaría? Es decir, mostrarme el precio. Eco precio. Actualizo. Me sale el precio, ven, con decimales, 38,78. Supongamos que lo queremos dejar más lindo. Entonces vamos a mostrar acá un mensaje de texto. Vamos a decir eco, puede ser en algún H, precio actual del dólar. Y entonces ahora ya tenemos ese precio. 36 pesos, 35,99, 39,99, ¿sí? Eso se puede arreglar con CSS el tamaño. Ahora bien, yo quisiera también ver el formulario para el ingreso de el nombre del comprador y la cantidad de dólares que va a comprar. Pero yo lo voy a incluir a ese archivo. Entonces voy a decirle que en algún momento voy a hacer un include
de un archivo que va a estar en la carpeta HTML y que se va a llamar formulario datos.html. ¿Sí? Por lo tanto, voy a hacer un nuevo archivo, pero esta vez de .html. ¿Sí? Genero la estructura y esto va a ser formulario. Hago las etiquetas comunes de HTML de formulario como form. ¿Sí? Recuerden que tienen que tener una action que es hacia quién va a ir el formulario. Si yo no le pongo nada, ese formulario va a ir a mi mismo archivo que lo está incluyendo. ¿Sí? Entonces no le pongo nada, le digo el method. Es como quiero mandar esa información, puedo mandarlo get, pero esa información se va a ver en la dirección de la página una vez que haga el envío. Y por ahí puede ser no tan seguro, entonces vamos a hacer el envío de get. Dentro tenemos que seguir haciendo formularios accesibles, así que vamos a usar label. Le vamos a decir, por ejemplo, la cantidad que vamos a comprar. Cantidad dólares. Y vamos a tener un input de tipo text, ¿sí? Que debe tener un ID que coincida con el for que pusimos acá. Entonces debe decir canned. Y debe tener un name, que es la manera más sencilla que tenemos después de recuperar lo que hayan escrito en el formulario. Ese name va a ser cantidad. Vamos a duplicar esto para introducir el nombre del comprador, ¿sí? Entonces vamos a llamarle la variable num, el for num, y acá id num, y le vamos a decir que la variable se va a llamar nombre, ¿sí? Finalmente vamos a tener un input de tipo submit y le vamos a decir que ese sea, por ejemplo, con el value comprar, que es lo que se va a ver en el botón, ¿sí? Si yo ahora guardo esto y le llamo formulario datos, si lo guardo en HTML, formulario datos, y actualizo esta página, debería mostrarse el formulario, ¿sí? Ingrese cantidad dólares, ingrese me falta cambiar el nombre acá, ingrese nombre, después esto lo podemos hermosear con CSS, pero ya está funcionando. Ahora debemos ver qué va a pasar una vez que la persona ya incluya esos datos. Vamos a tener que mandarlos al archivo de texto. Entonces yo voy a crear un nuevo archivo PHP. ¿Dónde estamos? Que va a tener etiquetas PHP, y lo que vamos a hacer, esto lo vamos a guardar y le vamos a llamar, por ejemplo, en la carpeta PHP, le vamos a llamar guardar en archivo, supongamos. Y entonces vamos a decirle, bueno, vamos a crear una función que se encargue de guardar la información que yo le pase. Entonces vamos a decir function. ¿Y qué más? Según la teoría de la profe y según la página de php.net, ustedes recuerden que una función tiene la palabra function, el nombre de la función, todos los argumentos separados por comas, lo que hace la función, un retorno, si es que tiene, y todo está entre llaves, ¿sí? Entonces vamos a hacer eso. Function, guardar, ¿sí? Paréntesis, ¿y qué dato vamos a guardar? Según el archivo de texto, vamos a guardar el nombre, la cantidad de dólares que compró, el precio y la fecha. Pero la fecha no la vamos a pedir, sino que va a ser la fecha del día del sistema.
Entonces vamos a decir nombre, cantidad y precio. Nombre, cantidad y precio. ¿Sí? Para guardar en un archivo de texto necesitamos primero abrir un archivo, y hay modalidades de apertura de archivo. Si ustedes se fijan en la teoría de la profe, nos habla de que un archivo se abre diciendo el nombre de la variable con la que después mencionaremos al archivo, la instrucción fopen o fopen, el nombre del archivo y el modo de apertura. Ese modo de apertura puede ser de estos tipos. R, si yo solamente lo abriré para lectura, y va a empezar a leer desde el comienzo del archivo. R+, abre el archivo solamente para lectura y para escritura, y también lo hace desde el inicio. W, que lo hable solo para escritura, comienza al inicio del archivo la escritura y elimina si hay contenido anterior. O sea que si ya tuviera los datos que tengo yo y uso este parámetro para abrirlo, se va a borrar lo previo. Si no existiera el archivo, lo intenta crear. El W+, de nuevo, pero ahora para escritura y lectura, comienza al inicio del archivo, elimina el contenido anterior y lo crea si no existe. La A abre el archivo para escritura solamente, comienza al final del archivo la escritura y no afecta el contenido previo, o sea, no lo borra, agrega, añade a continuación. Si el archivo no existe, intenta crearlo. Y A+, abre el archivo para lectura y escritura, la lectura o escritura le hace al final del archivo sin afectar el contenido, o sea que me va a permitir agregar, y si el archivo no existe lo crea. Entonces en este caso yo ya tengo datos, entonces lo que voy a hacer es usar ¿cuál de estas? Exactamente, la que me permite agregar pero sin afectar lo que tengo antes, ¿sí? Entonces voy a decir que me abra el archivo. Acá el nombre de archivo el que ustedes quieran. fopen. El nombre del archivo, que en este caso es un archivo txt que está en la carpeta txt. Se va a llamar venta semanal. Entonces, venta semanal.txt dentro de la carpeta txt. ¿Sí? ¿Y con qué modo de apertura? A, porque solamente le voy a agregar, esa A va entre, ahí está. Solamente voy a agregar datos, no lo voy a leer, si no sería A+. ¿Cómo agrego datos? Van de nuevo a la teoría de la profe y dice más abajo que puedo usar la instrucción fputs, nombre del archivo y lo que quiero guardar en ese archivo. Entonces vamos a usar fputs, el nombre del archivo y lo que quiero guardar. Hasta ahora no tengo nada para guardar porque esto está suelto como parámetro. Yo puedo crear una variable que se llame datos y armar una cadena ahí que yo voy a guardar acá a continuación en el parámetro que quiero guardar, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es concatenar el nombre, la cantidad y el precio con la fecha de hoy que la va a dar el sistema. Entonces yo voy a decir, bueno, guárdame nombre, punto. Para poder separarlos con guiones, tengo que agregar texto que no está en ninguna variable. Entonces le voy a decir, bueno, punto, comilla, espacio, comilla, ¿sí? Punto, la cantidad, de nuevo punto, guión, punto, el precio con el que se compró, punto, y finalmente la fecha de hoy, ¿sí? Pero la fecha de hoy, si ustedes se fijan en la clase 3, fíjense que la profe dice, cuando es la fecha del sistema, uno puede trabajar de esta forma, date y entre paréntesis y comillas, JNY. Esto tiene muchos más modificadores, pero con J, N e Y uno puede tener una fecha con esta forma, ¿sí?
Si quisiera los minutos y la hora, podría seguir con este formato, pero yo quiero la fecha. Entonces voy a hacer eso. Le voy a decir date y entre comillas, fíjense, J y N minúscula e Y. J barra N minúscula, Y mayúscula. A continuación vamos a concatenar con el salto de línea para el archivo de texto. Vamos a poner entre comillas dobles para que funcione barra R barra N. Esa barra y en ese orden. Cerramos con punto y coma. Y finalmente después del fput cerramos el archivo de texto con fclose y el nombre del archivo. Hasta ahora tengo la generación del precio aleatorio, la inclusión del formulario para mandar un nombre y una cantidad, que el formulario está acá. Como no tengo nada acá, sobre el mismo archivo se va a volcar la solución. Y a continuación, bueno, tengo que invocar el archivo que se llama guardar en archivo para luego usar la función. Entonces lo voy a incluir. Include, le voy a decir, bueno, incorpórame el archivo que está en PHP y que se llama guardar en archivo .php. Una vez que esté invocado, todavía no he llamado a la función, porque una función se activa o se ejecuta cuando yo la nombro y le doy los valores. Entonces voy a decir, bueno, hagamos repaso. Todo esto se va a ir corriendo en el mismo archivo. Es decir, que si yo la abro por primera vez a la página y no tengo nada que guardar, se va a guardar espacios en blanco. Entonces lo que yo voy a hacer es preguntar si, primero, existe itset, la variable que tiene el nombre por lo menos, ¿sí? Le voy a decir, si existe la variable dentro del formulario que me han enviado que se llame nombre, si existe, entonces, ¿qué tendría que hacer? Recién vamos a llamar a la función que está dentro del archivo guardar en archivo y que se llama guardar. ¿Cómo la llamo? Le digo guardar y le empiezo a dar la lista de parámetros. En este caso le dije guardar el nombre, que es esta misma, cantidad y el precio que se ha generado. La cantidad también está en una variable de tipo post, de un arreglo post, entonces vamos a hacer así. Fíjense que uso el guión bajo, no es cualquier guión para post. Ahí estamos. ¿Sí? Y veamos qué pasa. Supuestamente debería trabajar. Si todo está bien hecho, debería funcionar ahora recargando el archivo. Entonces vamos a decir que a 38,71 hay una persona que se llama Luli que va a comprar $2.500 a Luli. Veamos si Luli, ahora lo voy a cerrar el archivo para que se guarde, lo voy a cerrar esto, si Luli puede comprar eso o no. Tiene el método get y yo hice todo con post. Entonces vamos a decir que una persona va a comprar $2.500 y se llama Luli. Vamos a ver si está guardado en el archivo que abrimos al principio o no. Le digo comprar, voy a abrir el archivo de texto y ahí está la venta de Luli. Esa es la primera parte, cómo guardo en un archivo de texto. Para la próxima veremos cómo leemos de un archivo de texto.